Hola, nosotros somos Beyblade and Toys Family. Hola familia, ¿cómo están? Hace aproximadamente un mes estaba jugando con mi hijo, probando un nuevo combo con Soy Longinus, Convert y Exit Dash. Nos pusimos un poco intensos y tuve la mala suerte de lanzar a Soy Longinus de tal manera que Convert hizo contacto con el estadio y lo rompió. Al día siguiente coloqué un parche de plastilina epóxica, pero se nos cayó antes de tiempo y parte del parche se cayó. Entonces voy a aprovechar para hacer un video acerca del proceso de reparación colocando otro parche y una vez que se seque le daré forma. Vamos allá. ¿Qué necesitas? Solo plastilina epóxica, un par de papeles lija, no importa mucho el número, en realidad solamente necesitamos una lija que esté un poquito áspera y otra suave. Primero hay que aplicar una capa generosa de plastilina epóxica por la parte de abajo del estadio. ¿Pero por qué? Bueno, recuerden que el estadio debe de soportar impactos leves y la caída de los bays. Cuando la plastilina epóxica se endurece, se hace dura como una roca. Es decir, que si queda muy delgada, se podría romper fácilmente. Es por eso que debemos de aplicar una capa bastante generosa. Por la parte de arriba agregamos plastilina suficiente como para cubrir el hoyo, no importando que quede un poquito inflado. Una vez que terminamos hay que dejar secar, aproximadamente unas 20 horas. El tiempo dependerá del tipo de plastilina epóxica que estés usando. Cuando la plastilina esté completamente firme, habrá que lijar la parte de arriba donde se encuentra la zona de combate. Primero usa la lija más áspera hasta que sientas que ha quedado casi al mismo nivel. Procura respetar la forma natural del estadio. Después deberás lijar con el papel lija menos áspero para obtener un acabado más suave y liso. Habrá que comprobar con tus dedos cómo se siente el parche cada cierto tiempo para no lijar de más. Una vez que estés satisfecho, ya habrás terminado. Ok, después de que hemos reparado nuestro estadio, ahora vamos a hacer unas pruebas de batalla con nuestros únicos Base Hypersphere de Hasbro, que son Ace Dragon y Bushin Ashindra, y los vamos a utilizar en su combo stock y vamos a ver qué tal se comportan en nuestro estadio reparado. Aquí se ve la mancha. Let it. Ok, ahora vamos a probar con Ace Dragon y Bushin Ashura, pero de versión Takara Tomy. Let it. Let it. Ok, aprovechando que estamos haciendo pruebas, vamos a hacer una ronda Hasbro contra Takara Tomy en su combo stock. Let it. Ahora vamos a hacer Ashindra versus Ashura, Hasbro versus Takara Tomy, igual en su combo stock. Let it.
Let it. En general, un estadio es difícil de romper, porque en un estadio tradicional, cuando lanzas un bay, lo primero que hace contacto es la punta del bay. Sin embargo, el estadio Hypersphere tiene rieles que son casi verticales, por lo que con un bay con disco de metal expuesto, como por ejemplo Convert, y un mal lanzamiento, tu bay puede aterrizar con el disco y hacer contacto de manera directa, aumentando así las posibilidades de dañar el estadio. Es por esta razón que los bays Hypersphere de Hasbro tienen drivers tan gorditos y discos de fuerza más pequeños que los Takara Tomy, para que, sin importar tu lanzamiento, este siempre aterrice con el driver. Después de agregar nuestro parche de Plastiloca, puedo decir que no quedó exactamente igual, pero en nuestras pruebas observamos el mismo comportamiento que antes de romperlo, es decir, patrones muy divertidos en nuestro estadio Hypersphere. Como recomendación, si piensan utilizar bays Takara Tomy, porque estos tienen patrones muy divertidos, tengan cuidado con Convert y tal vez con los discos Dynamite Battle. Asegúrense de que cuando lancen su bay aterrice en la parte plana y no sobre los rieles para así evitar esa pequeña posibilidad de romperlo. Si este video les ha parecido informativo, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta luego.